Buenas noches, amigos. Estamos entre el viernes 5 y el sábado 6. Estamos a la medianoche. La foto que se está viendo es la foto de los asistentes a la asamblea de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización muy institucionalizada, con locales, equipos de trabajo. Es una especie de mini ONU, ¿no? Y una de las cosas que se nota de diferencia en esta foto es que están incorporadas las mujeres. Hasta antes de estas reuniones no aparecían las mujeres, salvo que representaran directamente a un país. Pero aquí, por ejemplo, Erdogan, el que estoy señalando con el cursor, está con su esposa. Los que no tienen pareja no han llevado esposa, específicamente Putin, por ejemplo, ¿no? Pero Xi Jinping está con su esposa. Y acá también, en la parte de atrás está el representante de Nepal, que está asistido con su esposa, ¿no? El presidente de Irán no ha ido con su esposa, no sé cuál será la relación matrimonial, pero ha ido con su hija, ¿no? Y una de las cosas que quería resaltar es que Xi Jinping aquí está con terno y corbata, porque va a haber una diferencia entre lo que es la asistencia, porque todo esto tiene, en el lenguaje diplomático y en el lenguaje político, tiene mucha, digamos, representación. Si te das un abrazo, si te saludas con un apretón de manos, es distinta si te saludas con un apretón de mano de dos manos. Y es distinto si a eso le añades un abrazo, ¿no? Y otra cosa es simplemente con el brazo estirado, una manito y se acabó. Ya, todo eso son lenguajes diplomáticos que hay que interpretar. Como acá, por ejemplo, ¿no? Aquí están yendo allá después del evento de la OCE, de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, van al desfile militar 3 días después. Y acá hay dos cosas. Uno es que Xi Jinping está con la vestimenta clásica de la época heroica de la Revolución China, o sea, de la primera etapa, la Revolución Cultural, etc., ¿no? Solamente a partir de los 90 comienzan a usar terno, ya con la influencia de 80, 90, con la influencia de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping incluso siguió usando ese mismo uniforme. Y lo otro es la representación jerárquica, que significa Xi Jinping, sus aliados más cercanos, y luego los que no están tan cercanos. Todo eso forma parte de... Pero no voy a hablar sobre la OCU, la OOCS. Tampoco voy a hablar sobre las alianzas políticas que han avanzado en este evento, ¿no? Y específicamente qué significa que ellos vayan por delante en lo que respecta al conflicto que está caminando. Tampoco voy a comentar sobre el contenido geopolítico, ideológico y de ortodoxia marxista-leninista del discurso de Xi Jinping respecto al desfile militar y a la gran demostración del desfile militar. Tampoco voy a comentar sobre el significado de autoridad centralizada que significó el paseo de Xi Jinping para que todos los grupos del ejército presentes en la plaza Tiananmen le juramenten, le ratifiquen en persona y frente al mundo su juramento de fidelidad, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Lo que voy a hablar es por qué China necesita un fuerte ejército, un numeroso ejército, ¿no? Apto para la guerra. Pero lo voy a enfocar dentro del concepto de la representación y contradicción de clases, que son los ciclos que muchas veces la sociología occidental pasa por alto y no analiza, y muchas de la interpretación que hacen sobre la dinámica del conflicto mundial en curso
son desenfocadas, erradas, porque precisamente se saltan con garrocha el carácter de clase, los intereses específicos que las organizaciones políticas representan. Un comentario de paso es lo siguiente, ¿no? La marcialidad, la coordinación coreográfica casi de ballet, esa impresión geométrica del desfile, hay que señalar que estas tropas que desfilaron no son tropas de combate, son tropas de desfile. Su actividad principal es ensayar muy duro y la selección de los componentes para que al final la marcha sea de la espectacularidad que han presentado, ¿no? Y si ustedes observan, están estrictamente seleccionados por tamaño. Todos son del mismo tamaño. Esa es una. Dos, son seleccionados por biotipo. O sea, aquí no hay ningún gordito, ningún corpulento, ningún macetón, como decimos en Perú. Es gente que está en una forma física extraordinaria. No hay panzas que se luzcan acá. Evidentemente ellos podrán ir a la batalla a combatir, pero no son tropas de asalto, no son tropas de primera fila. Pueden jugar el papel de reserva, pero su trabajo principal es la ceremonia. Y para eso se ensayan constantemente hasta que logran esa perfección de desfile, ¿no? Parecen clonados, parecen mellizos todos. Incluso se llegó a decir por ahí un despistado de que no, que eso son videos de inteligencia artificial. No, esto es producto del ensayo. Todos los países tienen tropas dedicadas, digamos, al desfile. El Perú lo tiene, Estados Unidos lo tiene, solo que no lo tienen en el nivel de entrenamiento y en el nivel de volumen, en cantidad que tiene China. A diferencia del desfile del 9 de mayo en Rusia, fueron invitados distintos países que llevaron delegaciones militares, que desfilaron. China, por ejemplo, llevó un buen contingente y desfiló muy bonito. El desfile de las tropas rusas también ensayan para el desfile. No son tropas de primera línea. Pero acá no invitaron a ninguna delegación militar. La presencia ha sido solamente de tropas chinas. Y lo que se ha demostrado, y sobre lo que voy a comentar, es por qué China y los países que tienen una mala relación con Norteamérica necesitan tener un fuerte ejército de protección, porque si no lo tienes, te pasa lo que les ha pasado a los países que no han tenido, condiciones militares para defenderse, ¿no? Entonces, ese es el comentario que voy a hacer. ¿Por qué China necesita tan grande inversión en tecnología moderna? Porque esto es una inversión multimillonaria. Tener un ejército, ahorita el ejército chino en activo, sumando el ejército popular de liberación, que es una estructura que se mueve en todo el territorio. El ejército territorial, que son secciones de milicia, de ejército, pero un ejército más miliciano, por regiones. La naval, la fuerza aérea, sin contar la milicia, solamente las fuerzas regulares son un promedio ahorita activo de 4,5 millones de soldados. El ejército tiene un promedio de 2 millones entre ejército activo de 300,000 efectivos y 1,600,000, 1,700,000 de reserva listas para incorporarse al combate si es necesario.
han desarrollado y han exhibido estas armas que son rayos láser, que ya están en funciones. Rusia también los tiene, los está implementando en determinadas tareas en Ucrania. Estos son los tanques de nueva generación en cantidades que Occidente no puede fabricarlas. Una comparación. Cuando la Unión Soviética para el año 42-43 logró reorganizar su economía para la guerra, detrás de los Urales instaló una fábrica de tanques. Producían 1000 tanques al mes. 500 tanques T-54, 250 livianos y 250 pesados, tanques Stalin pesados. El promedio de vida del tanque con su tripulación era un promedio de 2 a 3 meses. Y Alemania, con todos los recursos que tuvo en esa época, no llegó ni a la tercera parte, ¿no? Eso en referencia a que la producción industrial de material de guerra te permite inclinar la balanza. Por eso es que los chinos, igual que los rusos, bajo las doctrinas militares industriales de la era de la Unión Soviética, ellos apuntan a la calidad, pero también a la cantidad. Y en esto, bueno, han desarrollado aviones de quinta generación, aviones de combate de cercanías, tienen 3 portaaviones, este es el más antiguo, tienen portahelicópteros. En este momento tienen más barcos de guerra que Estados Unidos. Y básicamente no para desplazarse por todo el mundo, sino para proteger el mar frontal que tienen, lo que le llaman el mar de cercanías. Y también tienen, también como herencia de la tecnología de la era soviética, los chinos han desarrollado submarinos con capacidad de lanzamiento de cohetes intercontinentales. Esta joroba que tiene acá es porque los cohetes van verticales. Y estas marcas que tiene es porque por ahí se abre y sale el misil, que tiene un impulso a presión primero y ya saliendo del cuerpo del submarino, recién prenden los motores y se van volando. Están invirtiendo mucho en su programa espacial. Estos cohetes que son del programa espacial también pueden llevar a ojivas nucleares de alcance continental. Los cohetes que han exhibido no son los modernos. Los chinos no exhiben lo último. Exhiben lo necesario y básicamente concebido como una propaganda, ¿no? Propaganda de fuerza. Tienen su propia estación espacial, no los aceptaron. Estados Unidos vetó el ingreso de China a la Estación Espacial Internacional. Los chinos dijeron, bueno, pues nos hacemos nuestra estación espacial. Esta es la segunda estación espacial que ya tiene. Y lógicamente también tiene aplicaciones militares, ¿no? La coordinación para destruir las redes de satélites norteamericanos en el espacio, si es que fuera necesario, ¿no? Y siguen en expansión, porque están mandando cohetes a la cara oculta de la Luna, a Marte y otras ondas a otros sectores, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario el desarrollo de la defensa? Voy a partir por comentar una carta que le escribe a Marx a Wedemeyer, un alemán contemporáneo con él, que viajó a Estados Unidos, participó en la Guerra Civil Norteamericana del lado de la Unión contra los esclavistas, que llegó al grado de teniente coronel de artillería. Y Marx le escribe una carta en 1852. Ya habían escrito el Manifiesto Comunista para precisar lo que viene a ser el núcleo de la concepción histórica del marxismo respecto a la dinámica de la lucha de clases. Las clases no han existido siempre, ¿no? Marx dice en esa carta, en primer punto,
yo no he descubierto las clases. Lo que yo agrego a lo que ya se conoce del conflicto de clases es que las clases existen respondiendo a determinados modos de producción, ¿no? Por ejemplo, no lo dice en su carta, pero yo lo agrego, ¿no? Por ejemplo, cuando existía la sociedad primitiva y no existía la propiedad privada, entonces la estructura social en base a la madre, porque los matrimonios eran colectivos, no se sabía quién era el padre, pero sí se sabía quién era la madre. Entonces se estructuró una jerarquía social en base al matriarcado. Con el surgimiento de la ganadería, la agricultura, el plusproducto y el manejo, la apropiación de ese plusproducto, se desarrolla la propiedad privada, se extienden los medios de producción y toda la estructura social entra en un proceso de cambio. Eso es lo que señala Marx, ¿no? En el primer punto de esa carta, que las clases sociales corresponden a determinados modos de producción. Y eso es lo que él agrega respecto al conflicto de clases. En el segundo punto señala de que el conflicto de clases, en esta etapa de los trabajadores contra el capital, principalmente el capital financiero, lleva inevitablemente a la dictadura del proletariado. Esto pues a muchos demócratas, entre comillas, les causa escándalo, ¿no? ¿Cómo que la dictadura? ¿Verdad? Sí, pues en todas las etapas donde existen las clases, la dictadura se ha establecido. En todas las sociedades, en todas las épocas. En la época esclavista, los faraones eran dictadores, los césares eran dictadores, ¿no? En la época feudal, ¿no? Se ejercía la dictadura, pero son dictaduras de clases, ¿no? La burguesía ejerce su dictadura, ya conocemos hasta las formas más espantosas de dictadura como son el fascismo y el nazismo, que han vuelto a revivir. Entonces, la lucha de clases lleva necesariamente que cuando los trabajadores tomen el control del Estado, como ha sucedido anteriormente, para sostenerse en el poder necesitan establecer una forma de dictadura de los trabajadores. Una forma de dictadura de los trabajadores. Esa era la lección histórica. Es año 52. Faltaban 19 años para la Comuna de París. Pero ya habían escrito el manifiesto comunista en el año, en febrero de 1848 fue publicado. Y señalaba que ya desde la época de la Revolución Francesa, eso está en el manifiesto comunista, los trabajadores, que no tienen nada más que perder que las cadenas de su esclavitud, son el sector social más consecuente en la lucha revolucionaria. Y aquí tenemos una ilustración de un representante de una de las fuerzas revolucionarias más radicales durante la Revolución Francesa, que se inició en mayo-junio de 1789, cuando se establece la Asamblea de los Estados Generales convocada por el rey Luis XVI. Y le decían los sans-culottes. Sans-culottes significa sin pantalones. Y no es que no tuvieran pantalones. Los sans-culottes eran los trabajadores de las fábricas, de los comercios, del mercado, de los muelles. Era la fuerza laboral, en este caso, de las grandes ciudades y específicamente de París. Hombres y mujeres. Y ellos se convirtieron en la fuerza principal de la Guardia Nacional de París. Y le decían sans-culottes porque los nobles, la gente acomodada, habían puesto de moda estos pantaloncitos apretados a media caña, bajo la rodilla, por sus medias. Entonces, culottes, pantalones. El significado de sans-culottes es que no están con pantalones a la moda, porque ellos vestían estos pantalones holgados, tipo pijama,
porque era gente de trabajo. Como ahora se usan los buzos deportivos, que son muy cómodos para los ejercicios y para trabajar. Entonces ellos no se iban a poner pues pantaloncitos apretados y mediecitas apretadas para ponerse a trabajar. Ellos necesitaban este tipo de pantalones, ¿no? Pero no es que andaran sin pantalones, como en Mica decimos, ¿no? No andaban colunchos. Y los sans-culottes fue la fuerza principal que asaltó la Bastilla, hombres y mujeres. Y después se constituyeron en el núcleo más disciplinado del ejército francés, la Gran Armée, que fue un proceso de fusión entre los restos que quedaban del ejército imperial monárquico, que se mezcló con las milicias campesinas que se formaron espontáneamente, y a su vez con las milicias urbanas lideradas por la burguesía. Fue un periodo un tanto conflictivo porque la jerarquía, los intereses, etc. Lafayette, Marqués Lafayette, famoso por participar en la Guerra de Independencia Norteamericana, fue uno de los que lideraron este proceso que le pusieron el nombre de amalgamiento. Cuando se inicia la Revolución Francesa, los girondinos, que representaban los intereses de la burguesía, de la gran burguesía, que apoyándose en la constitución monárquica constitucional que aprobaron, no le quitaron el poder al rey, sino que la Cámara de Representantes de la Asamblea Constituyente se supeditaba completamente a lo que el rey, que acá aparece, pudiera, o sea, ellos podían aprobar una ley, pero el rey la podía vetar o no. Y generalmente la vetaba porque afectaba los intereses de la nobleza. Y los girondinos entraron en contradicción con los jacobinos. Los jacobinos, el año, no recuerdo exactamente, 794, derrocan a los girondinos y los guillotinan. Pero luego, en un mal tratamiento de las contradicciones internas, entran en contradicción entre las tendencias de los jacobinos. Y Robespierre, la corriente de Robespierre, termina guillotinando a las corrientes en la cual estaba Danton, por ejemplo, y otra corriente de izquierda, ¿no? Incluso arremete contra las organizaciones de los sans-culottes de los barrios de París, que a la vez significó un debilitamiento extremo de las posiciones jacobinas, y que luego fueron derrocados por los girondinos, y Robespierre también terminó siendo guillotinado. Francisco Babeuf fue uno de los representantes del ala radical de las tendencias revolucionarias de Francia. Y aquí entramos a las identificaciones de clase. Los girondinos representaban a la gran burguesía, los jacobinos representaban en varias tendencias sectores de la pequeña burguesía revolucionaria radical. Fueron ellos los que iniciaron la república, no los girondinos. Ya tocaré la Revolución Francesa con más acuciosidad. Y Francisco Babeuf fue el líder de la primera organización obrera revolucionaria políticamente sistematizada, y que se organizó en partido conspirativo insurreccional, ¿no? Que no llegó al poder porque la insurrección fue desmontada, y él con otros líderes de este movimiento comunista libertario fueron guillotinados. Pero él fue, digamos, el líder y organizador de la primera organización obrera comunista revolucionaria
con una línea política de conquista del poder estatal. Filippo Buonarroti fue contemporáneo y camarada de Babeuf. Sobrevive a la represión y él escribe un libro, ¿no? Sobre la insurrección de los iguales, liderado por Babeuf, que se convirtió en una especie de manual político para toda la nueva generación de revolucionarios franceses, donde destacó Louis Blanqui. Louis Blanqui viene a ser continuador de las ideas de Babeuf. Entre julio y diciembre de 1847 se realizan 2 congresos de la Liga de los Justicieros, donde entran a militar Marie Engels, y que luego se convierte en la Liga de los Comunistas y decide publicar un manifiesto. Ese manifiesto es publicado en febrero, el 22 de febrero de 1848. 13 días después estalla la Revolución de Febrero en Francia. La Revolución de Febrero derroca la monarquía constitucional de Luis Felipe I de Francia y se establece la Segunda República. En esta Segunda República ya hay una representación obrera. Es el primer gobierno que tiene una definida representación obrera, como bancada. Liderada por Louis Blanqui, ¿no? Que tenía su grupo. Ellos logran algunas reformas para condiciones de trabajo y de bienestar social, ¿no? Pero esta Segunda República acuerda convocar elecciones generales censitarias para abril de 1848. Censitaria significa que en primer lugar no votan las mujeres, en segundo lugar no vota el pueblo, solo votan los propietarios, los que pueden ser censados porque tienen propiedad, ya sea terrateniente o fabril o de comercio. Entonces, esta votación censitaria restringida le da a la aristocracia y a los monárquicos una representación desproporcionada. Tienen mayoría y derogan, con su mayoría legítima por haber sido electos en una elección general censitaria, derogan las leyes, que eran leyes sencillas, no eran nada extremistas, que la fracción obrera del parlamento anterior, del gobierno provisional anterior, habían aprobado. Esto lleva que para junio de 1848 los obreros salen a las calles y se levantan en armas en defensa de esos modestos logros que se habían hecho aprobar como leyes, ¿no? Y son duramente reprimidos. Levantan en barricada, luchan 3 días contra toda la sociedad, contra la burguesía, la pequeña burguesía, los monárquicos, la Guardia Republicana, el ejército, y son masacrados. Y ya vencidos, se manifiesta por primera vez, o se vuelve a manifestar. Ya teníamos la experiencia de la gran represión que ejercieron la pequeña burguesía jacobina contra las tendencias igualitarias o comunistas de París en el transcurso de 1789, de 1792, 93, 94, hasta que, bueno, los reprimen completamente. Luego viene la instauración. En ese año 48 hay elecciones en diciembre y el sobrino de Napoleón, Napoleón III, gana las elecciones. Es también una cosa interesante que hay que estudiar el proceso electoral, cómo surge y cómo se va modificando.
Él se convierte en emperador y en determinado momento entra en guerra con Prusia, pierde la guerra. Aquí están aceptando la guerra frente a von Bismarck. Y esta es una ilustración donde el ex emperador de Francia está conversando con su vencedor, Otto von Bismarck, que bueno, era canciller, el jefe militar fue von Moltke. Y al caer la monarquía se constituye la Tercera República liderada, bueno, tiene su fase, pero termina estando liderados por Thiers, Adolf Thiers, que se convierte en el gobierno de la burguesía, ¿no? Pero este gobierno de la burguesía termina capitulando o sea, no sostiene, pudo haber seguido la lucha contra Prusia, pero capitulan y se rinden. Los que no aceptan la rendición es los obreros de París. Y ellos, el 18 de marzo de 1871, constituyen la Comuna de París, que es el primer gobierno obrero de la historia. Dura 72 días, ¿no? Marca todo un rumbo, toda una ruta, porque crea una nueva estructura de Estado. Entonces, el Estado no es una cosa inamovible, ¿no? Va variando en el transcurso del tiempo, y cómo la sociedad va cambiando, la estructura del Estado también se va adaptando. Y en este caso, en esta crisis, surge una nueva forma. Una de las cosas que hace la Comuna una vez que se constituye en gobierno es tener cuidado de tener una legítima representación. Por lo tanto, hacen varias elecciones repetidas. Y el sueldo tenía que ser un sueldo equivalente al sueldo de un obrero especializado, que un parlamentario no puede ganar más que un obrero especializado. El otro acuerdo que toman es trascendental. Disuelven la policía y disuelven el ejército y lo reemplazan por el pueblo en armas, por la milicia. Se forman milicias por barrios, por sectores, ¿no? Por sectores laborales. También se forman contingentes de lucha de mujeres. El papel de la mujer es muy relevante en la Comuna, pero no voy a detenerme en ese punto. Lo importante en esta parte es que la Comuna de París crea una nueva estructura de Estado e inician el proceso de disolución del Estado, porque simplifican la estructura burocrática y eliminan los grandes gastos que significa la policía profesional y la policía y el ejército profesional, reemplazada por la milicia del pueblo autosustentada. Pero Marx y Engels señalaron, sobre todo Marx, que redacta las proclamas a nombre de la Primera Internacional, señala de que la Comuna de París estaba perdiendo demasiado tiempo en discutir cómo construir la felicidad del pueblo, cómo hacer una sociedad mejor, mientras el gobierno de la burguesía de Thiers, en alianza con los prusianos, estaban reorganizando el ejército nacional, con el cual al final terminaron aplastando la Comuna de París. La Comuna de París tuvo una vida corta, solamente es 72 días. Y mientras ellos soñaban con una sociedad mejor, los verdugos de la burguesía se preparaban para el asesinato en masa, ¿no? Marx, entre los dos, Engels era el especialista en aspectos militares. Él mismo participó en acciones militares en Alemania. Pero Marx es el que señala en ese momento, con su gran capacidad de análisis,
de que la comuna debió tomar la defensa militar, el aspecto militar de la defensa de su gobierno como aspecto principal, y no los planes a futuro de cómo construir la sociedad mejor, etcétera, etcétera. Tenía que vencer militarmente primero. Y la comuna fue asaltada, pues, por dos ejércitos. El de Thiers de la burguesía. Y la diferencia de capacidades militares hicieron, pues, que la comuna fuera derrotada. Y esta es una ilustración, no parece foto, aunque pareciera una foto, o una foto retocada. A los vencidos de París, a todos, sin distinción, hombres, mujeres, los comenzaron a fusilar en masa, ya rendidos, contra las paredes del cementerio de París. Y cuando se dieron cuenta de que la fusilería no era suficiente para matar a tantos, los comenzaron a matar con ametralladoras. Al final no podían matar tanta gente. Entonces comenzaron a apresarlos y deportarlos en masa, ¿no? Aquí también, como los jacobinos contra los igualitarios, con el 48 contra los obreros de París, aquí también contra la comuna, la burguesía entró en un frenesí de asesinatos en masas terrible, indetenible, como para decirle a la clase obrera, no te vuelvas a levantar porque te va mal. Claro, incluso esto influyó en el movimiento obrero, pero Marx es aquí donde hace una interpretación que ha marcado la historia hasta la actualidad. Es que si él en la carta a Wedemeyer señaló de que la lucha de clases llevaba inevitablemente a la dictadura del proletariado, él nos dijo qué forma iba a adoptar esa dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, cuando Marx estudia la experiencia en la Comuna de París, dice, esta es, ¿no?, la forma de gobierno que ha descubierto la clase obrera, nadie la inventó, la clase obrera la descubrió para organizarse como clase dominante, y que como clase dominante debió ejercer la dictadura del proletariado para no terminar como terminó, aplastada y desangrada. También en la carta a Wedemeyer, el tercer punto, Marx señalaba que el periodo socialista de la dictadura del proletariado era un periodo de transición histórica hacia la sociedad sin clases. Un periodo de transición histórica en el cual se entra en un proceso de disolución del Estado paralelo a la disolución de las diferencias de clases. Y eso es lo que la Comuna comenzó a iniciar. Pero no era el momento histórico, puesto que los enemigos de clase, de la clase obrera, sí estaban dispuestos a ejercer una dictadura sangrienta de clase. Y lo hicieron. La segunda experiencia de una comuna de obreros es la rusa en 1917. Y es aquí donde Lenin, cuando le da las orientaciones al jefe de la Comisión Militar Bolchevique, Vladimir Antonov Ovsoyenko, que es el auténtico líder de la toma del poder en Petrogrado y de la formación del ejército miliciano rojo, le dice, una de las primeras tareas que tienes que hacer es tomar el control del banco y asegurarte las reservas de oro y proteger el banco. No nos va a pasar lo que le pasó a la Comuna de París. Cuando ya se instala el gobierno, y allá daré una charla sobre todo el proceso que se dio, cómo se instaló el gobierno bolchevique, para febrero del 1918, una mañana Lenin estaba muy alegre, muy contento, y sus camaradas le preguntaron, ¿qué pasa, Lenin? ¿Por qué estás tan contento? Y Lenin les dice, estamos cumpliendo 72 días de existencia como gobierno obrero, un día más que la Comuna.
Estamos batiendo el récord de la comuna. Y Lenin, aprendiendo de la historia, y estos son de los aportes de Lenin, la forma de partido, la forma de gobierno, y la forma práctica de organizar una dictadura del proletariado. Y es a través de las armas que el gobierno obrero, que quedó reducido a esta área, perdió todo este territorio frente a los levantamientos y a los 14 ejércitos que invadieron, ingleses, franceses y norteamericanos, invadieron Murmansk y Arcángel y estaban yéndose hacia Petrogrado, fueron detenidos en el camino. Pero ingleses, franceses y norteamericanos invadieron por el norte, japoneses por acá, y bueno, el gobierno obrero soviético ganó el derecho a existir por las armas. Si no hubiera logrado organizar, bajo la genial dirección de Lenin, una guerra compleja de movilizaciones de frentes, si no hubieran logrado sobrevivir, hubieran corrido una suerte mucho peor que la Comuna de París. Las matanzas hubieran sido mucho mayor, ¿no? Porque en las áreas donde la derecha conservadora tomó control, se implementó el terror blanco, la ejecución masiva de izquierdistas sin mayor trámite, sin juicio, nada de eso, ¿no? Simplemente rendidos ya contra la pared, pum, se acabó, fusilados. Y la parte oriental, esta flecha que señala acá, es donde avanza el Ejército Rojo, dirigido por Kamenev, Stalin. Trotsky era el jefe del ejército y es toda una historia, ¿no? Pero esta campaña no fue dirigida por Trotsky. Trotsky se orientó más a este lado, ¿no? Pero el jefe de todos era Lenin, ¿no? Y por esa vía del tren transsiberiano se desplazó la fuerza del Ejército Rojo en los trenes blindados. Fueron famosos los trenes blindados ahí. Y luego se formó la Federación. O sea, la Federación Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se fue estructurando, respaldada en sus armas. Y los planes quinquenales que desarrollaron hacia la Segunda Guerra Mundial fue teniendo como eje desarrollar una industria que les permita ganar una guerra industrial, cosa que al final lo lograron. Otro aspecto que hay que señalar es que en 1927 el Partido Comunista Chino se fundó en 1921. Para 1927 ya tenían fuerza suficiente y pasaron a un levantamiento en varias ciudades, dentro de ellas Shanghái, ¿no? Y Shanghái, según los estudiosos militares de la Tercera Internacional, lo señalaron como el modelo de cómo debe organizarse y triunfar una insurrección obrero-comunista a través de la huelga insurreccional. Pero la correlación de fuerzas no estaban a favor en términos generales. Si bien en Shanghái se triunfó, en el resto del territorio no. Y aquí tenemos una foto de la época de 1927 de Shanghái, cuando se estableció la comuna de Shanghái, con sus movilizaciones en las calles, pero fueron derrotados. Aquí están los dirigentes de la comuna de Shanghái apresados y que luego fueron ejecutados. Todos los que se consideraban implicados fueron ejecutados sin piedad. Y el que lideró esa matanza, esa represión de la comuna de Shanghái, fue este señor, Chiang Kai-shek, que ya en esos momentos estaba aliado a los norteamericanos. Se les masacró en las distintas ciudades donde se habían levantado los comunistas, fueron masacrados sin piedad. Y sin mayor trámite de juicios a los sospechosos. Bastaba ser sindicalista para ser ejecutado. Entonces se les amarraba y se les
asesinaba, ¿no? Por distintos métodos. Acá hay fotos de la época en el cual se decapitaba a los prisioneros. A ver si... Y también los mataban a bayonetazos, ¿no? Eso llevó a que las insurrecciones obreras en las ciudades fueron aplastadas, pero quedaron estas áreas de levantamientos campesinos, y aquí en Hunan estuvo Mao, pero hubieron otras áreas donde hubieron otros levantamientos. Contra esos levantamientos, desde el 29, 27, 28, 29, hasta el 33, fueron atacados por Chiang Kai-shek y comenzaron a ser barridos. No podían refugiarse en el sur porque estaba la Indochina francesa, que estaban los grandes montes que los separa de la India, del Himalaya, ¿no? Entonces buscaron las fronteras amigas de la Federación Rusa, a través de Mongolia, ¿no? Por acá en Yenan se reagruparon después de la larga marcha, y el tren transsiberiano pasa por acá. Entonces, Kazajistán ya era soviética, Kirguistán también, Tayikistán también. Entonces, habían rutas por este lado, y a través de Mongolia, a través de los heridos, etcétera, se fueron atendidos. Y por ahí también eran líneas de abastecimiento y de apoyo para China. Esta es una foto de Mao dando un discurso en una de esas repúblicas soviéticas campesinas que no se pudieron sostener, ¿no? Y aunque hay ilustraciones donde lo ponen a Mao caminando junto con su tropa, en realidad como jefe y por jerarquía él se trasladaba principalmente a caballo, ¿no? Es una foto de Mao en la gran marcha que duró un año. El 10% de los que salieron fueron los que llegaron. Esa fue la larga marcha, ¿no? Hasta llenar. Entonces, la experiencia de los obreros chinos es que si no hacen estos movimientos de repliegue, donde fueron derrotados fueron masacrados. Y hay un componente de clase ahí, como dice la consigna del SUTE, ¿no? Por una línea sindical clasista. Para el año 37 ya Japón inicia una nueva campaña conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y comienza a ocupa Corea, Manchuria, la parte norte de China. Esta parte de Mongolia forman dos gobiernos títeres, en Manchuria y en Mongolia, y un gobierno títere con chinos colaboracionistas. Y estas partes moradas fue la expansión de su conquista a partir pues, del 40-41, ¿no? En la Indochina francesa dominan a los franceses, en la Malasia británica, en Singapur, el general Percival inglés, absurdamente, teniendo 3 veces más fuerza que los japoneses, está dirigido por Tomoyuki Yamashita, general japonés, que por su campaña en esta zona de la Indochina y la Malasia británica fue nombrado como el tigre de la Malasia. A las Filipinas los japoneses se la quitaron a los norteamericanos. Aquí fue donde salió corriendo Douglas MacArthur. Los japoneses tenían gran espíritu y gran empuje, estaban orgullosos y contentos por sus conquistas, pero se atollaron, pues. Acá no avanzaron más de esta línea, este sector controlado por Chiang Kai-shek, y los comunistas tenían la periferia, ¿no? Que poco a poco van en esta zona se van consolidando. Las cosas cambian
Este es un mapa general hasta donde Japón, que es esta isla de acá, cómo se expandió, ¿no? Manchuria, norte de China, el sudeste asiático, las Filipinas, Malasia, Nueva Guinea, hasta que llegaron al mar del Coral, donde hubo una batalla de portaaviones y fue el punto de pleamar, hasta ahí llegaron. Y luego comenzaron el repliegue, ¿no? En las islas Gilbert hay un atolón que se llama el atolón Tarawa, que es donde los norteamericanos se toparon por primera vez al querer ocupar el atolón de Tarawa, un atolón pequeño, pero se encontraron con una defensa de alrededor de 20.000 japoneses que no se rindieron. Muy costoso para los norteamericanos, es la primera vez que se encontraron con el camino del guerrero, con el Tao, el Bushido, ¿no? Y se asustaron, pues, porque a pesar de que iban ganando islas, en comparación con las batallas en Europa, eran pequeñas batallitas. Y cuando al final ellos logran conquistar la isla de Iwo Jima, ya tenían una plataforma para bombardear Japón directamente y tirarles las bombas atómicas. El problema para los norteamericanos es que en Manchuria, el norte de China, aquí en Manchuria nomás los japoneses tenían 1.200.000 soldados, el ejército de Manchuria. Acá tenían otros cientos de miles y por acá también tenían otros cientos de miles. Así que a pesar de que incluso tomaran las islas principales de Japón, estas fuerzas eran autosuficientes y se autosostenían por la economía de la zona. Y sacarlos de toda esta área iba a ser muy, muy difícil. Por eso es que Roosevelt insistió mucho a Stalin en las reuniones que tuvieron que entraran en guerra a Japón, contra Japón, porque Rusia tenía pues fronteras con la parte norte de China. Y esta es la operación Tormenta de Agosto. Implementa el ejército soviético contra el ejército de la Manchuria japonesa. Aquí figura Jorge Zhukov, pero él no comandó esa campaña. Y este es un actor japonés de la película Cartas de Iwo Jima. No es una foto real, ¿no? La importancia de la intervención de Rusia es que en 24 días, en una campaña de 24 días, destruye este ejército de 1.200.000. Fue una campaña extraordinaria, ¿no? Y los norteamericanos, conquistando Filipinas, cortaron la línea de abastecimiento de esta zona a Japón. Entonces, se fraccionó la capacidad económica de sostenerse, pero todavía había pues que limpiarla de los cientos de miles de soldados japoneses que estaban en esta zona y en China. Pero la importancia que tiene para la Revolución China, que generalmente no se toca, es lo que muestra este mapa. En este mapa, la parte roja es la que conquista el Ejército Rojo y trasvasa el poder al Partido Comunista Chino. Los tanques, la artillería, el material de guerra que los rusos llevan hasta Manchuria, no tiene ningún sentido regresarlo, pues. No es práctico, no es económico, ¿no? Igual eso ya los norteamericanos con el material de guerra que llevaron al sudeste asiático, al último lo dejaron abandonado. Entonces se lo trabasan a los chinos. Y a la vez el material de guerra que le quitan a los japoneses, a ese 1.200.000 japoneses del ejército manchú, pasa al ejército de liberación popular de China. Por eso es que a partir de allí, ¿no? Con el apoyo ruso, ya avanza el ejército de liberación nacional
toman toda esta zona, incluido Pekín, proclaman la fundación en el 49 y terminan por último tomando todo el control de China. Esta parte, generalmente la historiografía china también la salta con garrocha, ¿no? Lo presenta como un esfuerzo único propio de los chinos, cosa que históricamente no es correcto. Esta es la realidad de lo que sucedió. Y con el nuevo equipo, ¿no? Ametralladora, fusilería, acá está con una Tommy, norteamericana. El Ejército Popular de Liberación creció en efectivos y en capacidad de combate, y al último Japón se rinde, pues, que es lo que han celebrado miércoles, bueno, la fecha es miércoles en China, ¿no? Y acá también hubo una maniobra norteamericana. O sea, Japón se rinde porque su principal ejército en territorio continental es completamente destrozado en 24 días. Y en ese periodo les caen las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ya tiene cortado todos los abastecimientos y no tiene capacidad ya de combate para defender las islas. Entonces, interviene el emperador y los datos que logramos conseguir es que es el emperador el que logra imponer la rendición. La cúpula militar no quería, ¿no? Incluso hubo un conato de golpe de Estado contra el emperador que no funcionó. La arbitrariedad, aquí hubo un golpe de fuerza norteamericano. Obligaron que los japoneses firmen la rendición en el buque de guerra Missouri, frente a Douglas MacArthur, que es el único que toma la palabra y dice en nombre de los aliados, de todos los países. O sea, él asume la representación de todos los países, ¿no? Acepto la rendición del Japón. Y aunque aquí está un representante del ejército norteamericano, acá hay un representante de Chiang Kai-shek, Marina norteamericana, acá hay un representante de la Unión Soviética, acá hay un representante de Inglaterra, y junto a Inglaterra está el imberbe de Percival. Acá hay un representante de Francia que méritos no tenía para estar ahí. Bueno, son de la Marina norteamericana, del ejército norteamericano, ¿no? Y tengo entendido que de acá es Douglas MacArthur, un secretario que ayuda a indicar dónde tiene que firmar. Y Norteamérica rompe el acuerdo de que los países del eje tenían que ser administrados por los vencedores, incluido la Unión Soviética. Pero eso lo rompe en Italia y lo rompe en Japón. En consecuencia, Mao en el 49, con apoyo soviético, logra vencer. Bueno, Mao era la figura política. La figura política más representativa no es necesariamente la conducta principal del partido, ¿no? El genio militar era el general Chuté, Lin Biao y otros, ¿no? El gran político, ahí estaba Deng Xiaoping, estaba Zhou Enlai, pero la figura política más propagandizada fue Mao, ¿no? Y luego viene la guerra de Corea. Eso fue del 50 al 53. Y Kim Il-jung, no, es decir, el abuelo de Kim Jong-un, ¿no? Fue oficial del ejército soviético. Luego se traslada a Corea y lanza la ofensiva y luego se llega a un empate. Y Ho Chi Minh, extraordinario, genio, pateó a 3 imperios en forma sucesiva: Japón, Francia, Estados Unidos. Y al último le dio su paliza al ejército de liberación
Popular de China, cuando los atacó por el norte, duró un mes, de febrero a marzo de 1979. Salieron. Pero fue un conflicto de poderes al interior de China que dio ese coletazo absurdo y del cual siempre se han arrepentido, ¿no? Pero eso es otra historia. Esta es la lucha de los comunistas vietnamitas y la ruta Ho Chi Minh hacia el sur. Y luego viene el periodo de descolonización de África, que se inicia en el 50, 52 con la rebelión Mau Mau, con brujos, flecha, arco, lanzas. Así comenzaron, pero generó todo un movimiento. Luego vino la Revolución Cubana. O sea, con tu fuerza y con aliados, la Revolución Cubana se ha logrado sostener. Luego viene en el 75, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Hay otros procesos que se frustran, como la de El Salvador y luego la de Guatemala también. Este es Agostinho Neto, de Angola. Cuando el triunfo del movimiento para la liberación de Angola estuvo a punto de ser derrocado, pidieron ayuda a los cubanos. Los cubanos fueron con una espectacular, extraordinaria operación que no fue detectada. Fueron trasladando en lo que se llamó la Operación Carlota un promedio de 500.000. La mitad del ejército cubano se trasladó a Angola. Durante fines de la década del 70 y en el transcurso de la década de los 80 combatieron y evitaron que el ejército racista de Sudáfrica, que ingresa a Angola para derrocar al gobierno comunista del MPLA, pueda vencer. En una combinación de angoleños y cubanos derrotaron, le quebraron la columna vertebral al ejército sudafricano, que era el cuerpo de tanques, ¿no? Todos estos países comenzaron a descolonizarse. En consecuencia, antes de que el poder de los blancos fuera barrido por una revolución negra en Sudáfrica, llegan a un compromiso con Mandela, lo liberan y entran en un proceso de democratización y se termina el racismo de separación territorial, ¿no? El apartheid. Sigue habiendo racismo, pero ya atenuado. Pero la intervención cubana en Angola generó un efecto dominó para cambiar las correlaciones políticas en todo Sudáfrica del Sur. Este es Jorge Gaitán, 1948, principal líder a ganar las elecciones en Colombia. La CIA lo asesinó para evitarlo. Este es Arbenz, Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala. Él intentó una reforma agraria. Los norteamericanos se opusieron y lo derrocaron. 1954. 1973, el gobierno de Salvador Allende en Chile. Estos son los políticos o gobiernos que no tuvieron capacidad militar para defenderse. Su historia ya es conocida. Broz Tito, el gran líder y antinazi, luchador, que formó pues la Federación de Yugoslavia. A su muerte, la Federación de Yugoslavia, se agitaron los odios nacionalistas y con la ayuda de los antiguos nazifascistas y de la OTAN quebrantaron Yugoslavia, ¿no? Saddam Hussein no tenía un ejército como para vencer a los norteamericanos, ¿no? Así los norteamericanos primero en el año 1991, la Primera Guerra del Golfo y la Segunda Guerra del Golfo en el 2003, donde ya entran, lo capturan y lo asesinan. Gaddafi renunció a tener armas atómicas y pensó que siendo amigo de los presidentes de Europa, las cosas iban a ir bien, que lo iban a tratar bien como amigo. Aquí está con Sarkozy, que era presidente de Francia, ¿no? E incluso lo ayudó en su campaña, le dio fondos, etcétera, ¿no? Y él confió en los presidentes de la Unión Europea.
Aquí está con el presidente de Italia. Pero esa confianza no fue traicionada porque al último le hicieron pues comenzó como revolución de colores y después una intervención militar en regular escala de la OTAN. Al último lo terminaron asesinando, ¿no? Y el otro que confió en Occidente fue Gorbachov. Comenzó a dar una serie de concesiones con la ilusión de llevarse bien, ¿no? Vamos a ser amigos, iniciamos una era de paz, no hay concesiones, concesiones a la Iglesia Católica, concesiones al Imperio de Inglaterra, mayores concesiones de Jersey con la era de Bill Clinton, hasta que cuando se dieron cuenta con Putin que no podían sacarle más concesiones porque estaba incluso desnuclearizando a Rusia, y Putin sale y se terminó la fiesta, le hacen la provocación de hundirle el curso, y las cosas cambiaron. Entonces, con toda esa experiencia histórica puesta, China sabe, ¿no?, que si no tiene las armas suficientes para defenderse, lo van a arrasar. ¿Por qué no se han podido meter con Kim Jong-un, con Corea del Norte, porque tiene armas atómicas? Entonces, donde los intereses nacionales y de los dirigentes nacionales, sin que sean izquierdistas, sin que sean comunistas, basta que sean patriotas, aunque sean de derecha, pero patriotas, entran en contradicción con los intereses del imperio norteamericano, el imperio norteamericano va y te barre con las armas. Y solamente te puede defender con las armas, como fue el gobierno soviético en las dos grandes guerras, como fue Corea, como fue Vietnam, Cuba, Nicaragua y otros países. Y esa es la razón por la cual en estos momentos, con eje en Ucrania, el conflicto mundial se está desarrollando, pues, y se está, en este desfile lo que se ha notado ya es que se está formando todo un bloque, porque China prácticamente ha declarado su situación de guerra con Estados Unidos, ¿no?, entre la guerra y la paz en su discurso. Corea del Norte está en guerra oficial con Norteamérica. Nunca, lo que ellos tienen es un acuerdo de alto al fuego, pero la situación de declaratoria de guerra está vigente desde el 53 hasta la actualidad. Este es el primer ministro o presidente de Irán. Están en guerra, forman parte ahora del bloque, el bloque aliado con Rusia. Es Narendra Modi, presidente de la India, o primer ministro de la India, que ha estado entre dos mundos, pero con las agresiones que está sufriendo de parte de Estados Unidos especialmente, con el 100% de aranceles y una serie de condiciones, una serie de presiones. No compres, como le dice Trump, no compres petróleo ruso, te voy a castigar. ¿Qué es esto? ya inclinó su balanza hacia el bloque con Putin. Esta elección del Vučić de Serbia, Alejandro de Eslovaquia, el que se escapó del atentado con 5 tiros. Es Lukashenko, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, que lo quisieron derrocar y no pudieron. Este es de Pakistán. Hay todo un giro hacia el bloque. Entonces, en conclusión, la militarización de los países nacionalistas de izquierda y socialistas se hace necesario porque
el imperio pues es muy agresivo y si no estás en condiciones de defenderte te arrasa. Por eso es que esta guerra en Ucrania no solamente tiene que terminar con la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, sino de Europa y de Norteamérica, del mundo occidental. El mundo tiene que ser desnazificado y desmilitarizado. Cuando el imperio sea desnazificado y desmilitarizado, entonces recién se podrán tomar las banderas de la Comuna de París desde 1871, de iniciar el proceso de desmilitarización de las sociedades, el proceso de disolución de los estados, el largo proceso del periodo socialista. Pero mientras esa etapa no se logre, la confrontación militar con el poder imperial es inevitable. Y en este momento se está transcurriendo. Cuando las fuerzas militares norteamericanas y de la OTAN finalmente sean barridas de la historia, todas estas instituciones solamente serán recordadas como el mal sueño de un pasado maldito, de un periodo terrible que se vivió con las guerras imperialistas. En la próxima conversación, amigos, con esto termino, ya tocaré el significado de la reunión de la OCS y del discurso que ha dado Xi Jinping, que es una declaratoria de guerra contra Estados Unidos. Gracias por verme, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Terminamos.